la más cordial bienvenida al licenciado Alejandro Vázquez, gracias por acompañarnos en este encuentro. Decirles que a estas alturas necesito confesarles que al inicio, el entusiasmo de estar frente a nuestros amigos y aliados, omití algo importante para la presentación de este libro. Este libro fue publicado gracias al apoyo y al patrocinio, primero de la Cámara de Diputados, luego de la Cámara de Senadores y finalmente, como bien lo dijo el licenciado Alfonso Cebreros, por el Grupo Maseca. A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento por este apoyo que hace posible que el día de hoy estemos compartiendo esta experiencia. Pedirle ahora a nuestro amigo, el ingeniero Héctor Carlos Salazar, que es un paisano del estado de Coahuila, ingeniero agrónomo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que es presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México y que desde esa trinchera presentó un proyecto maestro de maíces mexicanos y mismo proyecto que obtuvo el 5º lugar en Iniciativa México y a partir de ahí, por consiguiente, sigue muy constante en este tema. Funge ahora como secretario general de la Coordinadora Nacional de los Sistemas Producto ACE, presidente de la Unión Estatal de Granos y Forrajes de Coahuila, Agrico, fue director de Integración de Servicios Financieros, director de Comercio Exterior y Comercio, esto en la Zagarpa. Fue consultor nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 2 proyectos nacionales de cacao y hule, y fue maestro investigador de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Además de ello, con quien también hemos trabajado muchísimo en la Mixteca y con quien sus productores han enseñado también a los nuestros a trabajar de forma diferente, mencionándolo así. Muchas gracias, ingeniero Héctor, por acompañarnos. Sin duda el ser incluido como comentarista del libro Ayú, lucha contra la pobreza de la nación mixteca, para un servidor es un gran honor, don Eladio, lo cual agradezco. Esta obra no tiene un autor específico, está producida, así lo entiendo, con el fin de marcar una posición colectiva de todos los que en él participaron y han construido este proyecto de desarrollo. En él se comparte su experiencia, su testimonio y el fondo ideológico que guía su quehacer. Recorre en sus letras el tramo de una historia desde su nacimiento como Fundación Ayú en 1994, antes de su formación formal, bajo su compromiso en el pacto social con la nación mixteca, teniendo siempre la referencia de su desafío permanente, explicar las causas de la pobreza y la inequidad de la región y cómo transformarla en una vía alterna para superar esta lacerante pobreza, esta marginación de sus pueblos y pobladores, y rompen la lógica perversa de la pobreza impulsada por estructuras organizativas con capacidad para combatir en el corazón de los procesos de acumulación capitalista, vías con colectivos capacitados, ideológicamente ubicados y asesorados para aspirar a la acumulación social que capitalice sus organizaciones y transite frente a un futuro mejor. Desde mi punto de vista, el marco teórico de esta obra es más que eso. Es una radiografía de las estructuras productivas de los pueblos mixtecos, su minifundio, la pobreza de sus recursos, sus estrategias de sobrevivencia, su actividad natural, que es una agricultura marginal, y la alternativa no deseada de la migración hacia otros polos de desarrollo del propio país y de Estados Unidos principalmente. Emigración que es un hecho dramático que fractura a las familias
y dejan la gran responsabilidad a mujeres, jóvenes, niños y ancianos de sobrevivir con sus escasos recursos de la tierra y la naturaleza y con las remesas que les son enviadas. Pero la gran identidad mixteca trasciende las fronteras de su territorio y del país, impregnado de esta cultura milenaria, diversa, pero que a la vez la identifica como nación en un país como México, que hace que la mayoría de los que emigren recuerden lo que dejaron. Hace un análisis objetivo de los procesos de acumulación de la riqueza, que no es privativo de esta región, sino del modelo de desarrollo, no solamente del país, sino imperante en este proceso de globalización, donde los intercambios desiguales se dan en los intercambios comerciales injustos, que benefician una oligarquía que prevalece en la satisfacción y en un proceso irracional de acumulación que no comparte recursos para superar estos lacerantes problemas de pobreza e inequidad del país y de los países en el mundo. Detalla que los excedentes de la fuerza de trabajo explican mucho el exceso de connacionales mixtecos que se van a otros territorios a buscar sus recursos, principalmente a Estados Unidos. Pero explica también que son los pobres recursos, principalmente el agua, y los abundantes riesgos de una agricultura de subsistencia, los que generan una condición desde su génesis de la cultura mixteca, desde su antecedente prehispánico, pero que además fortalece una cultura con racionalidades diferentes a los modelos económicos que hoy se viven. Este marco de referencia, por otro lado, describe la realidad en que opera el proyecto de la Fundación AYU, que es un reto que se agudiza por lo desacertado y burocratizado de los apoyos gubernamentales, que siguen siendo marginales, y lo explica con datos precisos, con que en la desproporción de lo que se hace con las remesas quedan como insignificancia y siguen siendo marginales y de poco impacto, pero que desgraciadamente contaminan en la coyuntura político-electoral, donde el clientelismo político trunca siempre los proyectos de largo plazo, como es el de Fundación AYU y de muchas otras organizaciones que participamos en el sector. Este plazo que es requerido para solucionar los problemas estructurales, donde la pobreza y la inequidad no solamente son una condena, sino también es un proceso de injusticia social. Estamos de acuerdo en que el desarrollo implica un cambio mental, una revolución del conocimiento y una responsabilidad compartida con el gobierno. De ahí parte el proyecto de AYU, y me consta la generación de esta estructura operativa fincada en una organización plural de la sociedad civil, sin credo religioso, no partidaria, no con una ideología de cambio, que es incluyente, conformada, quiero precisar, por los sectores de la sociedad mixteca abandonados en la desintegración familiar que provoca la inmigración, como son los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos y productores que decidieron enfrentar en el modelo de la Fundación AYU su realidad, acompañados por el Instituto de Desarrollo de la Mixteca, las cajas de ahorro, la SOFOME Convengamos. Para nosotros, que representamos una organización de productores de maíz, la estructura organizativa planteada en el modelo se vuelve una referencia obligada de reflexión de lo que hacemos, entender los procesos graduales del desarrollo de largo plazo, ser coherentes con la realidad y los principios que conducen nuestras organizaciones, que los medios
no se devoren a los fines, y que las estrategias son desde abajo, desde la familia, desde la comunidad. De los logros de la Fundación, en el libro se hace un recuento honesto de quienes aportan en las alianzas como empresas e instituciones, sin dejar de ser crítico del papel que juegan en este círculo de pobreza, inequidad y de injusticia. Yo lo interpreto y lo digo, que el documento los está invitando a la reflexión de sus prácticas acumulativas. Nos aconseja construir organizaciones campesinas incluyentes y plurales, unidas en torno a nuestra problemática y soluciones, a defender nuestros derechos, pero también a cumplir con nuestras obligaciones, donde todos somos importantes y necesarios. Organizaciones que luchen, que sean activas, conscientes, que además sean inteligentes y audaces, y esto es muy importante porque nosotros lo practicamos bajo el consejo de don Eladio, para buscar alianzas con sectores productivos y empresarios, con las universidades, con instituciones, con los que generan tecnologías, abiertos a la negociación y acuerdos comerciales, que defendamos nuestros recursos, los conservemos, así como la vida de nuestras comunidades, defender nuestra cultura y vivir intensamente los valores de la democracia, donde somos iguales. Quiero expresar que nuestro acercamiento con la Fundación Ayú, con sus precursores, que es don Eladio indiscutiblemente, Narcedalia, Beatriz, Luis Antonio, han estado no solo llenos de gratas experiencias en la Fundación, sino de una estrecha convivencia y reflexión con nuestra organización, de cómo provocar el cambio de nuestra realidad y hacer que las cosas buenas sucedan. Hago una reflexión importante en estos momentos que vivimos en el país. El escenario de cualquier proyecto social, como lo es el de la Fundación Ayú, hoy enfrenta nuevos retos. Debe atender no solo lo que vivimos varias crisis, que a la vez es la crisis económica, la alimentaria, de seguridad, de cambio climático, que crea un escenario de incertidumbre que en el campo se agudiza y en general hoy compartimos, y que nos lleva a la más preocupante de las crisis, la crisis de la disminución de las expectativas del ser humano, donde prevalecen las crisis de liderazgo, de confianza, de talentos, donde sucede lo contrario en un escenario donde hay excesos o excedentes, donde las expectativas se ven disminuidas en todos los sitios, desde el pago esperado por un trabajo, por un jornal, hasta la pérdida del ingreso provocado por los procesos de acumulación de la riqueza, por fenómenos meteorológicos, por la caída de la economía o por un secuestro, que es lo más dramático. Y en términos simples, se diría que la fórmula más válida para afrontar los tiempos difíciles es cuando los líderes dicen: si todos hacemos nuestra parte, todos saldremos adelante juntos. Pero lo más difícil es crear un modelo, como lo crea la Fundación Ayú en esta alternativa de desarrollo, en la que está haciendo, y lo está haciendo, desde mi punto de vista va por buen camino. La lucha en la nación mixteca seguía hoy con esta alternativa en el desarrollo de las capacidades, de transformación de los saberes locales, en el fortalecimiento de su cultura, aunado a una cultura productiva y de competitividad. Es el sendero del cambio donde transitan del paternalismo y del asistencialismo hacia la autogestión y el empoderamiento cultural y de las iniciativas locales. Prevalece siempre la idea fundamental de que el desarrollo local solo puede hacerse por los locales, que se convierten en actores y autores de su propio desarrollo.
Yo aquí termino diciendo, con referencia al libro, a esta obra, que cuando un libro motiva a escribir sobre él, cuando se hace referencia sobre sus temas y sus datos, crea polémica y se identifica uno con él en alguna parte, es un buen libro. Felicidades.